Ecuatorianos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, un médico rural que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, en especial sudamericana, y con una grave sombra sobre Ecuador. Al respecto de esto podemos analizar lo que está sucediendo en Venezuela. A no dudarlo, la crisis venezolana, que es una guerra de sitio, donde Estados Unidos ha sitiado un país. Este país no tiene derecho a comercializar, a recibir rubros, ingresos, medicinas, alimentos, suministros, porque a cambio de eso se pretende condicionar y someter el sistema de manejo del gobierno. Es decir, no se permite lo que se llama la independencia del Estado. Entonces, en estas situaciones, el día de ayer ha reasumido Maduro el mandato en Venezuela, y lo ha asumido muy bien respaldado por China, por Rusia, por Bolivia, por Nicaragua. Muchos de los otros países latinoamericanos le han dado la espalda, y la razón por la que le han dado la espalda es porque, a no dudarlo, es evidente que la migración de venezolanos a estos países les muestra no solamente a los gobiernos que no concuerdan con el gobierno de Maduro, sino que a los gobiernos que perciben y que sufren la recepción de los migrantes venezolanos. Y por esta razón, Venezuela es considerado ahora el enemigo del resto de los países latinoamericanos. No de todos, pero de una buena parte. El asunto más importante es que Venezuela se atrevió a hacer algo que a Estados Unidos no le gustaba. Y al no gustarle a Estados Unidos, fue aislado y está sufriendo primero una guerra económica, segundo una guerra mediática y ahora una guerra diplomática, una guerra de sitiaje. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta guerra? A no dudarlo, toda guerra del siglo XXI se caracteriza porque produce y genera fenómenos migratorios. Y los fenómenos migratorios es llevar al diablo y al infierno hasta las puertas de los países que generan el infierno. Por ejemplo, la invasión a Libia, la invasión a Siria, la invasión a Irak y a Irán, en la que estuvo metida la OTAN y Estados Unidos, produjo una reacción de migración hacia los países de Europa, también hacia Estados Unidos, y este fenómeno migratorio fue traer a los diablos y al infierno a las puertas del paraíso de Europa Occidental. El mismo fenómeno se va a suceder en América Latina. Si se incendia Venezuela, por supuesto, a Venezuela no le faltan hombres, tiene 5 millones de hombres entrenados para defenderse. Tampoco le van a faltar armas, porque Rusia no perderá la oportunidad de vender armas. Tampoco le va a faltar presupuesto, porque China le dará dinero, porque sabe que después lo va a recuperar con las grandes riquezas de ese país. Pero lo más seguro es que en una guerra contra Venezuela, los ex miembros de la FARC de Colombia resuciten y también se pasen al lado venezolano a respaldar al gobierno de Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional y otras fuerzas guerrilleras de Colombia, con lo cual se debilita Colombia, porque estas fuerzas guerrilleras pueden reagruparse en Venezuela, rearmarse en Venezuela y luego
atacar nuevamente al gobierno colombiano. Entonces, una guerra con Venezuela significa poner en gran problema, en gran conflicto a los vecinos. Si se diera el caso de que Bolsonaro interviniera, la cosa le sería peor, porque inmediatamente existe la seria posibilidad de que todos los países latinoamericanos que perdieron territorio con Brasil vean y esperen que Venezuela debilite a las Fuerzas Armadas venezolanas para después procurar recuperar los territorios que los perdieron y reducirle a Brasil a su tamaño antes de la gran era de los bandeirantes. O simplemente procurarán que los estados brasileños se dividan y cada uno forme un país, lo cual para Estados Unidos sería muy conveniente. Que en lugar de que exista un estado brasileño, existan 4 o 5 países de habla portuguesa o de habla brasileña. Eso es el gran riesgo que corre Brasil en una confrontación con Venezuela. El resto de países tienen el peligro de que sus propias fuerzas internas reaccionen diciendo: nosotros no estamos con los caínes de América, con los cobardes, con los que se van con los anglosajones, con aquellos que nos han declarado la guerra a través de una muralla, a través de un muro, porque los muros son declaraciones de guerra. China declaró la guerra a Mongolia el día que construyó su muro. Francia y Europa declaró la guerra a Alemania el día que construyó la línea Maginot. El momento que un país construye un muro, le declara la guerra a todos los países que están al otro lado del muro. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, con el presidente Donald Trump, un presidente que tiene la vanidad y el orgullo en la cabeza, que juntas, como todos sabemos, se llama estupidez. Cuando la vanidad y el orgullo llenan los sesos de un individuo, a eso se le llama estupidez. Bien, en estas condiciones se enfrentan Maduro a su próximo mandato. ¿Qué representa el mandato de Maduro? Pues una guerra de resistencia. No es el primer país en América Latina que va a librar una guerra de resistencia. Cuba libró una guerra de resistencia no contra 15 países, libró contra todos los países de América Latina y contra todos los países de Europa. Y la ha librado desde 1959. Es un país con una vasta experiencia que a su vez está transmitiendo toda esa vasta experiencia a Venezuela. Nicaragua es otro país que ha hecho resistencia y lleva una guerra desde 1980 que después la perdió y la volvió a recuperar y ha vuelto a tener un territorio. Es decir, Estados Unidos no solamente que se enfrenta a Venezuela, se enfrenta a Cuba, a Nicaragua y Bolivia, aliados con China y Rusia. Esta es la panorámica de la situación, que indudablemente la situación de Venezuela es dolorosa, que perjudica a 30 millones de habitantes, que nos afecta a todos, que no queremos que sigan saliendo los venezolanos, que no queremos que Venezuela siga el camino vertiginoso hacia la violencia, porque va a incendiarnos y va a contaminarnos a todos, y que queremos que la paz reine en Venezuela y que ese sea el camino para que Venezuela vuelva a resucitar como un país y una potencia económica. Ese es nuestro mayor anhelo.
pero no creemos que la resurrección de un país está determinada por quitar o poner un presidente. La resurrección del país, fundamentalmente en el caso de Venezuela, aunque en el caso de Ecuador sí, es fundamental quitar al actual presidente que tenemos porque nos está deteriorando. En Venezuela también es muy posible que parta de que Maduro sepa ceder posiciones y llamar a una nueva campaña electoral que de seguramente será ganada por su partido, aunque no por su persona. Muchas gracias.